Vamos a ver, ¿no? Estábamos leyendo Proverbios 16. Vamos a leer lo que nos hablaba. Dice, del hombre son los propósitos del corazón, mas de Adonai es la respuesta de la lengua. Todos los caminos de Adonai, perdón, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el de Adonai sondea los espíritus. Dice, encomienda tus obras a Adonai y tus propósitos se afianzarán. Todas las cosas hechas por Adonai tienen su propio fin. Aún el impío para el día del mal. Abominación a Adonai es todo el que se altiva de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Con misericordia y verdad se expía la culpa. Y con el temor de Adonai, el hombre se aparta del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Adonai, aún a sus ojos enemigos hace que estén en paz con él. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. La mente del hombre planea su camino. Lo habíamos visto hasta ahí. Ella hablaba de los caminos del hombre y los caminos de Adonai. Los deseos del hombre y la soberanía de Adonai. Y ahora vamos a ver el verso 10. Dice, oráculo hay en los labios del rey, y en el juicio no debe errar su boca. El peso y las balanzas justas son de Adonai. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Es abominación para los reyes, atento acá, que lo vamos a ver, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. El agrado de los reyes son los labios justos. Y amado será el que habla lo recto. El furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. En el resplandor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Vamos a verlo hasta ahí hoy. Esto que leí, lo leí de la versión que es de las Américas, y también muchas versiones de la Reina Valera está especificado igual y otras versiones igual. Ahora vamos a ir a una versión que nunca nadie aceptó, que es la Septuaginta. Vamos a ver el verso 12, porque él está hablando de un rey. Si vemos del principio, dice, el verso 10 dice, oráculo en labios del rey, y en juicio no errará, no su boca. Vemos que la Septuaginta es más directa y no tiene tanta forma de mostrar otro tipo de palabras, ¿no? Que es más directa. Vamos a ver por qué. La Septuaginta, nosotros muchas veces estamos leyendo una versión que está mezclada. Está mezclada de la Septuaginta con el texto masorético. Eso data del siglo, ¿sí? Que el siglo X, el masorético, dice que es después del Mesías, el texto que se encontró masorético. Ahora tenemos la Septuaginta, versión griega, no hebrea. No hay versiones que se puedan haber encontrado hebreas, sino traducidas ya, ¿sí? La Septuaginta fue traducida al griego y ahí se hizo la transformación, y las que tenemos casi todas son griegas, la traducción. Se pasó después al hebreo, se volvió a transliterar en el hebreo, pero muchos hebraísmos se perdieron, lo mismo que se perdieron en el masorético. Masorético no casi todo está en hebreo, hay mucho que está en inglés material
y otros que están en arameo y otras versiones que no se pueden distinguir las letras. Y vamos acá porque la Septuaginta está, la data del siglo II, ¿sí? Siglo II antes del Mesías. Es muchísimo antes que el masorético. Entonces vamos a leer esta fuente que tenemos, que la puedo leer acá, y vamos a encontrar tantos errores que tiene la Septuaginta como también errores que tiene la masorética, ¿sí? Porque no se crean que todo está perfecto. Esto fue revisado, ¿sí? Por eruditos de la escritura que no están tan a veces no están específicos y a veces están errados en el significado, porque no tienen el contexto real, ¿sí? Del hebraísmo que a veces tiene esa escritura. Entonces, hay errores. En cualquiera de las dos hay errores. Vamos a leer qué dice. Dice, el 12 dice abominación para reyes. Dice la que leímos recién. La Septuaginta dice abominación para el rey. Dice el 12. Abominación para el rey, el que hace mal, Vamos a pues leer. con justicia prepárase. Lo voy a leer de lo que es la versión de las Américas, ¿sí? Que está muy parecida a la Reina Valera. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Allí en el original En el original que podemos encontrar de la Septuaginta, dice, abominación para el rey, el que hace mal, pues con justicia prepárase. Trono de principal, principado, ¿sí? Principal. 13 dice, aceptos al rey, labio justo y palabra recta ama, ¿sí? Palabra recta ama. En la otra dice, hay otras versiones también que están, fíjate en la, dice, el agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. miren, acá tenemos la versión que está en la de las Américas que dice, reyes son y labios son los labios justos y amado será el que hable recto. Y tenemos otra versión que es la de Jubileo que dice los reyes también, dice los labios justos son el comentario de los reyes. Después tenemos otra versión que estas ya están más revisadas, ¿sí? Que es de la NTB, la SCTB, la PDT y la BLP, que habla, el rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con verdad. Después tenemos otra versión que dice, al rey le agrada que le digan la verdad y ama a los que no mienten. La otra versión dice, el rey que se complace con los labios sinceros ama al que habla rectamente. Tenemos muchas versiones ahora que antes no lo podíamos encontrar, ¿no es cierto? Después la textual que yo tengo dice, abominación para el rey es el que hace mal, pues con justicia prepárase. Esa es la versión textual. Bueno, vamos a explicar qué es lo que nos está hablando aquí. Aquí vamos a encontrar palabras que a veces no las encontramos en lo que es lo normal, ¿no? Notito, ahí está. Acá vamos a ver la autoridad, ¿sí? De Adonai, porque está hablando de la justicia de Elohim, ¿sí? Del rey. La justicia de Elohim, ¿sí? No de los reyes. Es justicia de Elohim mediante ¿a qué? Justicia y mishpat, ¿sí? Son la justicia y la mishpat, que son los mandamientos. En el trono de justicia. Entonces vemos la autoridad de Adonai. Vemos en Proverbios 10 que habla oráculo. Hay en los labios del rey y su boca no yerra en juicio.
Él nunca hay error, sí, en él. Este versículo está destacando la importancia, sí, de la sabiduría y la justicia en los líderes, sí, en el reino de Adonai. La palabra oráculos esta se transcribe, sí, en hebreo kesem, que a veces la definición de oráculos no es como a veces muchos la dicen, sí, porque se toma como algo de adivinación, ¿sí? Pero acá está hablando de la divinidad de Adonai, ¿sí? Decisión de Adonai. Por eso, cuando hablamos de la divinidad de Adonai, tenemos pensamientos que son dictamen, decretos y declaraciones de Adonai. Entonces, acá esta palabra kesem que aparece, que por el otro lado se puede tomar como oráculo, nos está hablando de, se refiere directamente a una decisión y vendría a ser un dictamen divino de Adonai, ¿sí? En este concepto lo podemos ver que dice, y se está enfatizando Adonai mismo en la importancia de buscar la guía, ¿sí? De él, en tomar las decisiones correctas en la vista de Adonai, no en la vista humana. Por eso vimos desde el principio, que lo vimos recién que lo leí todo el verso, y el capítulo 16 que habla del 1 al 9 habla del hombre, ¿sí? Y habla de Adonai. Las decisiones que tienen que ser, siempre tienen que ser basadas en Adonai. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que siempre cuando hacemos decisiones es basarnos en la palabra de Adonai, su rectitud, sus pensamientos, sus mandamientos y su justicia. Entonces, el verso 11 nos está diciendo que peso y balanza justa son de Adonai. Obra suya son todas las pesas de bolsillo. Si nosotros pensamos de qué está hablando de una balanza y que tiene que ver la pesa y el bolsillo, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver porque esto, la pesa, significa que es una piedra, se es eben en el hebreo. Y la balanza vendría a ser cuando en lo que antes se veía, ¿no? Eran balanzas con un plato y tenía como una forma de guía, ¿no es cierto? Cuando vemos las balanzas antiguas tienen un peso y acá lo que nos está hablando que es, tiene que ser recto. Por eso está hablando de rectitud, que el peso es recto porque está recta la balanza, el peso es justo de los dos lados. Entonces está hablando de esa piedra, ¿sí? Eben. Ellos, esa piedra de bolsillo, esa bolsa que tenían, ellos tenían diferentes tipos de piedras. Entonces, una era la balanza justa y a veces tenían una piedra que era de otro peso para hacer otro tipo de pesos que eran incorrectos. Entonces, por eso está diciendo, la pesa del hombre y las cosas del hombre son diferentes a las de Adonai. Y acá vemos la balanza de justicia. Vemos los corazones, ¿sí? Que son a veces y con la injusticia. Cada corazón a veces de humano tiene un pensamiento. Y acá vemos que el corazón de Adonai es recto, recto como la pesa, la eben, la piedra que es justa. Vamos a leer Deuteronomios que nos habla, sí, tengo, lo único que tengo que despacio porque tengo abiertas 20 páginas, pero sí los tengo todo. Deuteronomio, aquí, dice, 25:13 al 16 dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa chica. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra, dice Adonai tu Elohim. Porque abominación es Adonai tu Elohim, cualquiera que haga o hace esto y cualquier cosa
que hace injusta. Eso estamos viendo en Deuteronomio 25, 13, 16. Está hablando de que esa efa, esa piedrita, ese peso tiene que ser delante de Adonai, tiene que ser recto. Tiene que ser, como se acuerdan, una medida justa, ni grande ni pequeña. Era una medida que se usaba justa para tomar las medidas de peso. Después había otras medidas que eran injustas, que ellos sabían. Cuando querían hacer alguna trampa, ponían la medida injusta. Entonces, de esa forma se favorecían ellos. Eso por eso está hablando de la medida. En esos momentos se utilizaba no una balanza como tenemos ahora, sino la balanza de peso. Después tenemos Miqueas, que nos habla 6 del 11 al 13. Dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Dice, preguntan, ¿no es cierto? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosa. Y dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. Y su lengua se engañosa en su boca. Pero eso ya también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Eso está hablando Miqueas, no está diciendo que esas pesas no provienen de Adonai y que traen pecado, traen maldición. Entonces podemos ver lo que nos está hablando en Proverbios 11, nos está diciendo la balanza injusta. Entonces destaca, si esté en importancia, este versículo de la justicia, de la rectitud en todas las áreas de nuestras vidas. Mismo Adonai, Él es recto, justo. Entonces, ¿qué es lo que quiere para que nosotros sigamos caminos rectos y justos? Por eso está la palabra hecha para que nosotros no caigamos en esa injusticia, en esas cosas que no quiere Adonai que nosotros hagamos. Entonces, esa es una de las bases principales de lo que nos habla Proverbios, ¿sí? Es localizar y saber cuál es el error y notarlo, ¿sí? Por eso lo está haciendo en esta forma de, de Proverbios, ¿sí? De demostrarnos lo que nosotros podemos y lo que podemos saber. Em, vamos a seguir. Dice el 12, abominación es a los reyes, dice, ¿no? Y eran los reyes, el rey. Entonces, si vemos que era el rey, cambia mucho lo que es el significado de este versículo para los hermanos que se van incluyendo en la enseñanza, nos habla. Aquí en este verso no es reyes, como especifican las versiones normales. Aquí es abominación, es para rey, el rey. Es una abominación al rey. Eso que estamos hablando, esas pesas, esas bolsas, esas cosas que son injustas, es abominación para el rey. El que hace el mal, coma, ¿sí? Para el rey, coma, dice. Entonces, cuando vemos la coma, cambia y dice, el que hace el mal, no el rey, que los reyes que hacen mal, ¿sí? Como enfatiza la Reina Valera y las otras versiones. Nos está diciendo que Adonai aborrece. Entonces, el que hace el mal, pues con justicia, prepárese, ¿sí? Que el trono de principados está. Adonai es el que está en el trono, el que juzga. ¿Se entiende? Prepárese que va a haber justicia o a favor o en contra del que hace el mal. Por eso se está especificando. Hoy le pongo un punto de 10, ¿sí? A esta versión. Esta es la versión que le dije al principio a los hermanos, es la Septuaginta. Le pongo un 10. En esta traducción está más correcta que las demás.
Entonces, aquí nos está diciendo que es abominación Adonai. Y vamos a ver por qué nosotros podemos encontrar esto, ¿no? El verso 13 dice, aceptos al rey labio justo. Se dan cuenta que en el 12 decía abominación para el rey. En el 13 dice aceptos al rey. ¿Quiénes? Los labios justos. Entonces está hablando acá, para que se entienda perfecto, ¿no? Lo que se está diciendo es, para el malvado va a haber una preparación y una forma de juicio. Y para el que es recto, dice los labios justos, palabras rectas, Adonai ama. Dice eso, rectas ama. Entonces, aquí vemos la palabra que es sedaká. La palabra sedaká es justificado, ¿sí? Es justificados la palabra. ¿Por qué se llama justificado? Porque es por el perdón de los pecados. Justificados, sedaká. Ahora tenemos justicia, sedek, que justicia es una forma de consecuencia, ¿sí? De la sedaká. Entonces eso es una rectificación, ¿sí? Rectificación es por ese mismo perdón. Entonces, después como dice el verso 14, también nos habla de el furor del rey. Mensajero de muerte, dice, y varón sabio le aplacará. Ese varón sabio es la palabra que está en el hebreo es reyaín. Varón sabio sería reyaín, que son los rectificados, que son los que Adonai ama, a los rectos. Sí, esos son los reyaín, los rectificados. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Adonai está diciendo, la justicia, la rectificación, todo lo que uno en su corazón limpia, sana, libera, somos justificados. Reyaín. Adonai, ¿qué hizo? Yeshua, ¿qué hizo? Él nos perdonó, nos rectificó. Ahora somos rectificados, somos verdaderamente rectificados, somos Reyaín y Él nos ama. ¿Sí? Ese es el amor de Adonai. Mandar a su Hijo, a Yeshua, para que nosotros seamos verdaderamente justificados. Entonces, aquí vemos que está hablando directamente Elohim. Lo que está hablando todo esto es Elohim. No está hablando de reyes ni de personas, sino está hablando, Él es el que juzga. Él es el que ordena y el que hace y el que todas las cosas que son acorde de los pensamientos de Adonai y la rectitud. Por eso están los mandamientos, la misbat. Entonces dice, 14 dice, el furor del rey, mensajero de muerte. A ver, vamos a ver otra versión. Vamos a ver otra versión. Dice, 14 dice, furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. Esa es la de las Américas. Entonces, furor, la ira, está hablando de Adonai, ¿sí? Del rey, es con los mensajeros de la maldad, ¿sí? Los mensajeros de muerte, los que son personas que no son rectas delante de Elohim. Eso es lo que está especificando aquí. Y acá lo que nosotros tenemos que ver, que nosotros somos justificados a través de Yeshua. Entonces, los que no quieren rectificarse, los que no quieren hacer Yeshua, son las personas que Adonai dice va a juzgar con su ira, con su furor. Minutito que sigo buscando otra versión. Y seguimos al verso 15, que es el último. Minutito. El 15 es el que habla de la lluvia tardía. Bueno, dice, la ira del rey son mensajeros de muerte, y el hombre sabio la apaciguará. Verso 15 dice, en luz del trono del rey hay vida, y su aceptación es como nube de lluvia tardía.
yo estuve mirando en todo lo que es hebreo y cuando nos habla de lluvia tardía, nos está hablando mismo de lo que habló siempre nuestro Adonai, ¿no? Habla de lo que es la vida, Jaín, de lo que es en su luz está la luz, dice, ¿no? Mismo Adonai. En su luz vemos la luz. En su luz está la vida. Entonces, aquí vamos a ver, hay una palabra que se destaca mucho, que es Malkov, ¿sí? O Malkovsh. Esa palabra es lluvia tardía y nos enseña que Elohim está en todos los propósitos y en todas las cosas. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía es la que nos nombra muchas veces en la escritura y nos está hablando de mismo el Rey de Justicia, ¿sí? Entonces, la palabra Mash, Mashkol se refiere a una lluvia tardía, una lluvia de primavera, que es crucial para el crecimiento y la maduración de los cautivos, los cultivos en Israel. Entonces, en este proverbio nos está hablando que se utiliza como una metáfora para describir la bendición y el favor divino de Adonai. Entonces, acá nos vemos mismo Deuteronomio 11:14 dice, yo daré la lluvia tardía de vuestra tierra y a su tiempo, la temprana y la tardía. Este versículo nos está destacando, ¿sí? Nos destaca la importancia de la lluvia tardía para la agricultura y la provisión divina de Adonai. Después tenemos Joel 2:23 que dice, vosotros, hijos de Sión, alegraos y regocíjense en Adonai vuestro Elohim, porque os ha dado lluvia temprana en justicia, y os hará descender lluvia temprana y tardía como en el trono y en el tiempo de Adonai. Este versículo también nos escribe, ¿sí?, lo que hace Adonai, la restauración, la bendición divina en esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Jeremías 5:24 dice, ni dicen en sus corazón, tenemos ahora a Adonai nuestro Dios, que da la lluvia temprana y la tardía, en su tiempo, y no guarda los tiempos señalados. Y de la ciega, este versículo, ¿sí?, está diciendo la importancia de reconocer el temor de Adonai, quien promueve, promociona todas esas cosas. La lluvia, ¿sí?, las cosechas, para mismo las estaciones, para que se provoque el sembrado y que salga. Si no hacemos lo recto delante de Adonai, Adonai hace lo contrario. Si nosotros no somos fieles, ¿qué lo va a hacer? Va a poner algo para que nosotros estemos con Él. Si no, vamos a caer en las cosas de este mundo. Hay una cosa que se me viene allí en Zacarías, justamente que estamos en Sucot, que dice que para aquellos que no hagan su voluntad en ese tiempo, no va a llover, no va a haber lluvia en esas ciudades que no suban a Jerusalén a adorar al Rey. Así que Amén. es interesante esto, lo que habla, porque dice su favor, su gesed, es como nube de lluvia tardía. Y hay otra palabra, Jaim, porque vemos que lo que está hablando es esa palabra Matkobsh, ¿sí?, que se utiliza siempre para una descripción de Adonai. Son bendiciones, favor divino, ¿sí? Y acá proviene del rey, ¿sí? ¿Quién es el rey que proviene de todas esas cosas? Adonai. Entonces esa frase que dice, su benevolencia es como nube de lluvia tardía, dice que esto está hablando, ¿no? Está sugiriendo de la bendición del rey. Y está hablando de cómo la lluvia que viene en el momento adecuado y proporciona la vida y la fertilidad en la tierra y en la persona. ¿Sí? Se hace las cosas rectas delante de Adonai. Por eso es una metáfora que está diciendo, con mismo sabemos que los proverbios y todo lo que habla en la palabra, está poniendo siempre lo que el pueblo, lo que el pueblo vivía. No son cosas
que no vivían en ese tiempo, sino son cosas que vivían y hacían en ese tiempo. Y después tenemos la palabra Jaín, que esa palabra Jaín significa vida. Se utiliza en este versículo para describir la forma, ¿no?, de Adonai en bendición, pero esto resulta que es un resultado que es verdadero lo que está diciendo, que la luz, la cara del rey, trae vida y bendición a aquellos que están debajo de su cuidado. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es el rey? No reyes. Sí, la especifico, acá está diciendo rey, no reyes. Es el rey de reyes, el Adonai, ¿sí? El señor de señores. Entonces, la palabra está que nos resume todo lo que es esos versículos. ¿De quién está hablando? De Adonai. Se refiere a la lluvia tardía de primavera de Adonai, que es crucial en el crecimiento, la madurez de los cultivos. Entonces nos está especificando la conexión de todo lo que está refiriendo. Si nosotros hacemos todo lo recto, pesas rectas, todo recto delante de Adonai, nuestros frutos, nuestras cosechas van a ser de bendición. Por eso, eso es lo que habla. Nos está hablando específico, palabras que Adonai ve para que nosotros podamos vivir una vida recta delante de Adonai. Entonces, el resumen de este proverbio del 10 al 15 que nos habla, nos destaca la importancia de la sabiduría, la justicia y la rectitud de nosotros como hijos delante de Adonai. Entonces, todas las áreas de nuestras vidas van a ser buscadas, ¿sí?, y guiadas, ¿sí?, por Él, por mismo Adonai. Si nosotros buscamos a Adonai, Él nos va a guiar y nos va a llevar a cada cosa que nosotros necesitemos. Entonces, Él nos da con una medida recta, una medida justa, un peso fundamental, recto. Para que nosotros seamos verdaderos, tenemos que vivir una vida recta. Por eso dice, tomar las decisiones correctas, con justicia, con rectitud. Entonces, la relación entre el rey y la justicia que nos habla de rectitud, ¿sí? Porque si no, si nosotros no tenemos esa rectitud, el Dios Elohim no va a tener esa rectitud y va a tener ira el rey por lo que no estamos nosotros haciendo. Esa ira sabemos que es una forma de enojo, ¿sí?, de Adonai. Entonces tenemos usar lo que Adonai nos dio, que es justicia, la acá, la forma de la sedec, ¿sí?, justificados por la fe, justificados por la emuná. Entonces vamos a vivir una vida recta delante de Adonai, no vamos a vivir las cosas. Si nosotros vivimos una vida de justicia, de rectitud, ser rectificados por Yeshua, vivir una vida recta, no vamos a hacer las cosas mal, ¿se entiende? Porque sabemos que vamos a hacer las cosas rectas, porque tenemos que darle, si no, después a Dios cuentas. Entonces, la verdad es vivir una vida recta delante de Elohim para que nosotros vivamos como personas sádic, ¿sí?, justas, y vivir rectificados, que son los reyaín, personas que ya saben cómo vivir, que no van a pecar. Aunque se le pase lo que se le pase, van a decir, no, esto no es recto delante de los ojos de Elohim. Entonces se rectifica y va y hace lo correcto. Sí, eso es lo que nos enseña. Rectitud. Pesa justa, pesa delante de Elohim recta. Y muchas veces nos puede pasar, ¿eh? Cotidianamente nos puede pasar miles de veces. Adonai sabe, nos prueba muchas veces. Bueno, esa es la palabra de hoy. El próximo encuentro, no sé si lo vamos a poder hacer el próximo Shabbat, pero si lo podemos hacer, vamos a seguir, terminar el capítulo 16 y ya después comenzar el siguiente. Vamos un poco lentos, pero específico es poner en práctica proverbios. Si lo ponemos en práctica, así como ponemos en práctica la palabra,
leemos y la ponemos en práctica, siempre vamos a ir, como dice, vamos a caer parados, vamos a ser justos, vamos a caer bien. Ahora si no hacemos las cosas, vamos a tropezar y vamos a caer mal. Esa es la rectitud, ¿no es cierto? Vivir una vida recta delante de Elohim.